El camino al logro. Estamos en esta serie de estudios, el camino al logro, el punto de hoy es una fe verdadera y poderosa. ¿eh? Sin este factor de la fe no van a llegar al logro, les cuento bien. Si no tienen lo que hoy vamos a hablar, la fe poderosa es una fe basada en Dios, no se puede separado de hacer. Así que bueno, hoy la fe va a ser el tema. Durante los últimos 3 domingos hablamos y hasta ahora hemos visto Santiago. Abran sus Biblias ya ahí, Santiago capítulo 2. Todavía seguimos allí. Desde el versículo 20 al 24 nos va a tocar hoy hablar acerca de eso. Ya vimos 2 tipos de fe. Vimos la fe muerta y vimos la fe demoníaca. Hay una fe muerta que la fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Pero podemos definir la fe muerta como una fe que no da frutos. Es una fe que solamente quiere recibir. Yo vengo a la iglesia porque quiero recibir. Yo quiero recibir la bendición, la oración, yo quiero que me den todo a mí. Pero el que realmente tiene una fe viva es como un árbol que da frutos. Y los frutos es para el resto. No es que viene para recibir, sino que viene para dar. Viene para hacer algo más. Y entonces la fe muerta, como una fe que no da frutos. Y la fe demoníaca que vimos el domingo pasado es una fe con palabras, mucho bla bla. Te pueden recitar versículos, te pueden subir acá y hasta predicar una maravilla, pero sin frutos realmente en su vida. Palabras, pero sin fe verdadera. Y para ilustrar la fe muerta, Santiago trajo a la reunión a 2 personas, a 2 creyentes pobres. Esto está ahí en Santiago. No voy a volver a repetir los versículos anteriores, pero ahí lean a partir del versículo 1 hasta el versículo 20, en donde estamos ahora, ya se van a dar cuenta. Estos no le ofrecieron ninguna ayuda. Estaba allí una persona con hambre en la iglesia y estaba una persona con frío en la iglesia. Y todos muy bien, se fueron, le saludaron, todo muy bien. Y le dijeron, Dios te bendiga. Ahora vaya, andate a tu casa, váyanse ustedes 2 a su casa, abríguense, no tienen en qué, pero abríguense, ¿verdad? Qué linda recomendación. Y coman bien, no tienen para comer, pero coman bien. Y yo voy a orar por vos, yo voy a orar. Como si solamente los buenos deseos pudieran reemplazar un almuerzo. No porque yo te diga come bien, vas a comer bien. Si es que no tenés para comer, tenés que darle algo para que coma. Eso es lo que dice Santiago. La fe muerta, muy maravillosa, pero no hace nada. Entonces, luego Santiago pasa a describir la fe demoníaca. Ahí está, capítulo 2, ¿verdad? Y es una fe que tiene todas las respuestas correctas. Esa fe maravillosa. Vos le haces un examen bíblico espectacular, la fe demoníaca, pero que no tiene el corazón correcto, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago capítulo 2, ¿verdad? También los demonios tienen fe, ellos también creen y tiemblan. Y ese no tiene el corazón correcto. Satanás nunca va a reconocer a Dios como su Señor y tampoco ningún demonio, ¿verdad? La fe demoníaca conoce las respuestas correctas, pero no conoce al autor. Y Santiago estremeció a su mundo judío, diciéndole que el diablo y sus demonios saben muy bien la teología correcta. Y en la época del Señor Jesucristo, los fariseos salían muy bien la oración del Sheba, ¿verdad? Que está ahí en Deuteronomio, capítulo 34. Oye Jehová, oye Israel, Jehová, Dios, Jehová uno es. Esa era su oración.
Desde chiquitito ya le hacen aprender. Antes de que sepa decir mamá y papá, ellos ya aprendían eso, ¿verdad? Pero eran fariseos. Ellos no creían realmente en el fondo de su corazón, no tenían la fe correcta. Y lo que le está diciendo Santiago, le dice, está muy bien que ustedes digan todas esas oraciones, todo muy bien, lo pueden repetir 3 veces al día. Entre paréntesis, el judío 3 veces al día repetía estas oraciones. Como dice Mateo capítulo 6, vanas, capítulo 6, versículo 6, vanas repeticiones. Entonces el Señor le dice al fariseo que también los demonios creen y tiemblan. ¿Vos crees que por tu oración vas a irte al cielo o vas a llegar a algún lado? No, el Señor Jesucristo le dijo, vosotros sois, le dijo a los fariseos que conocían esa oración, conocían la Biblia, conocían el Antiguo Testamento, se iban a la iglesia, se sentaban en el primer lugar. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué tal ese papá? Nadie quiere tener a ese papá. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, le dijo a los fariseos, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y esta es la fe demoníaca. Es una fe falsa. Es una fe, no es genuina. Esa es la fe demoníaca. Y lo que Santiago está queriendo decir aquí es que no es suficiente con conocer la verdad. Uno debe aceptar la verdad de manera personal. La fe demoníaca, entre paréntesis, los demonios de hecho van a terminar todos en el infierno. La fe demoníaca sabe los credos, pero jamás se va a entregar a Cristo. Santiago nos dice que los demonios hasta tiemblan al escuchar lo que significa el Evangelio, pero ellos no van y no pueden tampoco entregarse ya al Señor Jesucristo. Y la pregunta en esta mañana, ¿qué tal estás vos? ¿Tu fe es muerta? ¿Tu fe es demoníaca? ¿Tienen fe? ¿O tu fe es verdadera o es muerta? ¿Son solo palabras vacías? ¿Tienes una fe que reconoce la verdad pero no lo aceptas personalmente? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu realidad realmente? Así que me gustaría orar un minuto nada más y quizás alguno hoy tiene una duda sobre eso. Yo dudo sobre esto. Y es un buen momento para decir, Señor, yo quiero tener una fe genuina, de verdad. Decirle así, Señor, sé que has muerto por mí en la cruz del Calvario, que tu sangre derramada fue por amor a mí, Señor. Y hoy abro mi corazón, Señor, porque quizás mi fe no es verdadera. Y hoy quiero tener fe genuina, Señor. Estoy cansado ya, Dios, de aparentar, decir incluso que soy cristiano, pero muchas veces hacer lo contrario de lo que dice tu palabra. Abro mi corazón, Señor. Abro mi vida a ti, Padre, y te recibo como mi Salvador personal. Quiero que tú me des una fe verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, se dan cuenta. Santiago nos está dando una visita guiada por los 3 tipos de fe. Solamente una de estas 3 fe es genuina. La primera es muerta, la segunda es una fe demoníaca y hoy vamos a ver la fe verdadera y poderosa. Esta fe es la que hoy vamos a estar viendo. La fe muerta, escuchen lo que le voy a decir, la fe muerta solo afecta a la mente. Esto conocen intelectualmente a Dios.
Conocen las palabras y los conceptos, pero eso es todo lo que conocen. La fe demoníaca afecta a la mente y afecta a las emociones. Este conoce la verdad y tiembla a causa de ello, es decir, que afecta las emociones. Por eso dice que también el diablo cree y tiembla. Él afecta a sus emociones, aún los demonios. Dice Santiago 2:19, léanlo. Si quieren, ahí está abierto en Santiago, todavía no leímos el pasaje. Y Santiago está intentando hacerte entender o hacerme entender de que la fe sin obras es una fe inútil. Y lo hace con esta pregunta. Miren lo que dice el versículo 20. Aquí vamos ya al punto ya. ¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? ¿Quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de esto y vamos a ver de dónde se le ocurrió a Santiago crearnos un conflicto acá sobre la fe y llevarnos hacia las obras, ¿verdad? Van a darse cuenta enseguida y van a tomar nota, así que no se preocupen por eso. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Miren, lo que está intentando, ahí vamos, lo que está intentando hacerle entender es que la fe sin las obras es inútil. Y la palabra muerta aquí equivale, porque la palabra es griega, señores. La Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego el Nuevo Testamento, en hebreo el Antiguo Testamento. Y lo que está queriendo decir en la palabra griega esta es que es una fe perezosa, es una fe inútil. Y eso es lo que está diciendo, no es una fe operativa cuando no se manifiesta por medio de las obras. No es una fe operativa, es una fe apagada, es una fe, no sirve de nada, es inútil. Yo tengo fe, claro que sí, pastor. Y sí, está bien, capaz tengas la fe salvadora, pero no tenés la fe que está hablando aquí Santiago. Vas a darte cuenta enseguida por qué. Ahora Santiago va a ilustrarnos un tercer tipo de fe, y esta es la fe dinámica. La fe dinámica también afecta a la mente, afecta a las emociones, pero más importante aún, en este contexto, esta fe afecta la voluntad. Esta fe afecta la voluntad. No solamente quiero creer, no solamente quiero aprender más de la palabra de Dios, no solamente quiero saber qué está bien y qué está mal en la palabra de Dios. Ahora quiero actuar en relación a lo que la Biblia me enseña y qué es lo que hoy aprendí, entonces comienzo a hacer algo. Esto es afectar nuestra voluntad. Ahora yo doy pasos y voy afectando la voluntad. Hace un minuto, Catherine estaba pidiendo de repente una ofrenda, qué sé yo, para los que... Y bueno, algunos capaz pusieron en su corazón, voy a ofrendar o voy a comprarle a mi hijo por lo menos 2,000 guaraníes sale, ¿verdad? Pero afecta la voluntad, ¿viste? Uno hace eso porque afecta la voluntad y va haciendo exactamente lo que Dios está queriendo hacer en su vida. Así que la fe dinámica, hoy vamos a hablar acerca de esta fe. Y la fe dinámica es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta de un cambio de vida. Y como verán, la fe genuina va más allá de admitir y reconocer y pasa a aceptar. Santiago dice que la fe genuina va a verse luego en acción. Es decir, que es una fe que yo acepto a Cristo como mi Salvador y luego actúo, tomo parte de la acción. Es así como llegó, queridos hermanos, ¿cómo ustedes piensan que llegó el Evangelio hasta hoy? ¿Cómo que ustedes creen que la palabra de Dios nos llega hoy hasta aquí? Porque hubo hombres y mujeres en la antigüedad, 100 años atrás, 200 años atrás, que hicieron esto que vos y yo tenemos que hacer, que es llevarle uno a otro. No solamente se sentaron y escucharon, sino que además de sentarse a escuchar, aprendieron, y además de escuchar, sentarse, aprender, ¿qué hicieron? Comenzaron a llevar la palabra de Dios a más y más personas. Esa es la fe dinámica, una fe que va de una persona a otra persona. Y Santiago, ya se habrán dado cuenta
El libro de Santiago está lleno de ilustraciones y Santiago va, como le gusta a él, va a darnos algunas ilustraciones sobre esto. Él ya nos ha dado ilustraciones para cada tipo de fe. Y ahora, vean ahí en Santiago capítulo 2, versículo 20, voy a volver a leer, al 24, nos va a ilustrar cómo es la fe dinámica. Voy a hacer que levanten la mano los que quieren. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una fe dinámica? A ver, yo quiero tener una fe dinámica, ¿ok? Así que vamos a leer este pasaje y vamos a quitar de allí lo que es realmente. Y él va a dar una ilustración con un nombre llamado Abraham. Abraham el patriarca. Y vamos al capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 24, que es lo que hoy vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. No fue justificado, versículo 20 primero. Dice, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y va a comenzar ahora la imagen de eso, la ilustración. Dice así, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Justificado. Escuchen lo que dice, justificado por las obras. Abraham, yo les voy a confundir un ratito le voy a confundir. Después le voy a aclarar, pero primero le voy a confundir. ¿Qué clase de pastores nos confunde todo? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre, versículo 24, no le va a gustar este versículo, sobre todo a los que sabemos que es por fe la salvación. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Terrible este pasaje. ¿Cómo? No se preocupen. Les dejo un poco confundido esto, pero no se preocupen. Aquí vamos. Primero que nada, le voy a contar que al famoso sacerdote en su momento y luego reformador Martín Lutero, este pasaje le volvió loco. Al punto de que él dijo que el libro de Santiago no debería estar en la Biblia, ¿verdad? Él dice, no, yo no estoy de acuerdo con este libro, ¿verdad? Pero al examinar bien estas palabras, queda claro que Santiago no está hablando, escuchen lo que le voy a decir, porque si no se van a ir de aquí confundidos y no era mi idea, oye. Santiago no está hablando de ganarse la salvación por obras. Vuelvo a repetir, Santiago no está hablando de ganarse la salvación, el cielo, por las obras, ¿ok? Y acá vamos a irnos a dos referencias muy importantes. Miren, el versículo 21 dice así, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y escriban allá al margen, sobre el versículo 21, Génesis capítulo 22, o GN nomás es suficiente, pero escriban ahí Gen capítulo 22. Génesis capítulo 22 es el capítulo en el que encontramos la historia de Abraham, preparándose para ofrecer a Isaac como holocausto a Dios, obedeciendo el pedido del Señor. ¿Está bien? Ya saben. Entonces aquí dice, esto está hablando de Isaac, el hijo de Abraham. Y ahora noten Santiago capítulo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y esta es una cita de Génesis capítulo 15. Así que escriban al margen, junto al versículo 23, Génesis capítulo 15. Y Pablo va a usar esta misma cita de Génesis capítulo 15 para demostrar la justificación por la fe. Atiendan. Salimos de Santiago y nos vamos al apóstol Pablo ahora. Ahora Pablo va a usar la misma ilustración de Génesis capítulo 15, vamos a leer después, para ilustrar
que la salvación es por medio de la fe y no por medio de las obras. Es decir, que Santiago dice que la fe sin obras es muerta y usa como ilustración Génesis capítulo 24 y Génesis capítulo 15. Y Pablo dice que la fe la salvación es por medio de la fe y usa la ilustración de Génesis capítulo 24 y Génesis capítulo 15. ¿Quién de los dos está equivocado? Uno de los dos tiene que estar equivocado, dicen algunos, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender que no, porque la Biblia no está equivocada. No se preocupen por eso. Romanos capítulo 4, vamos a ir rápidamente. Vamos a Romanos capítulo 4. Miren, si hay algo, le voy a decir algunas cosas que es muy importante que entiendan. Si hay algo que no se pueden equivocar en la vida mientras vivan, es entender la salvación. Porque cuando en este mundo tenés la oportunidad de conocer cómo ser salvo y vos te equivocaste y pusiste tu salvación en tus propias obras, en tu propia manera de pensar, y que Dios no te va a juzgar, que no te preocupes por nada, y que esa muerte en la cruz del Calvario no tiene mucho significado para vos, que esa tumba vacía, porque Cristo resucitó, no tiene mucho significado para vos. Te voy a decir una cosa, que eso te puede condenar y llevar al infierno. Porque si no entendiste bien esto y crees que es por las obras, te vas a ir al infierno. Así de sencillo. Y mucha gente muy buena va a terminar en el infierno solamente porque ha creído en sus propios esfuerzos, porque ha creído que es salvo, porque pertenece a alguna denominación, iglesia, religión. Y ninguna religión en el cielo. Mira, Jesucristo hubiera dicho, miren, si quieren ser salvos, vayan a la iglesia del centro. Qué bueno, pero no dijo eso. No hay tal como que hay una iglesia, una denominación, alguien que te salva. El Salvador es Cristo Jesús. Él pagó el precio por tus pecados. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre. Él fue a la tumba y Él resucitó al tercer día. Nadie más. Nadie más. Él es el Salvador y Él es el que nos da vida eterna. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo. Dice versículo 1 al 5, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó a Abraham. ¿Qué escritura? ¿Qué escritura? Génesis capítulo 15. ¿Qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Santiago da como ejemplo a Abraham. Pablo en Romanos da como ejemplo a Abraham. Los dos dan como ejemplo a Abraham. Versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ok? ¿Ok? Versículo 16. Por tanto es por fe. Por ahí sí es que subrayen ahí, porque si que quedado con las obras ahí, ¿viste? Ahora ya está. Por tanto, dice el apóstol Pablo, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Entonces es por fe para que sea por gracia. ¿Dice así su Biblia, igual que el mío? ¿Sí? Es por fe para que sea por gracia. Versículo 22. Por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. No su obra, sino su fe le fue contada por justicia. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Acuérdense que esto del capítulo y del versículo es un invento humano. Ojo, ¿eh? No es que, por ejemplo, Pablo se le ocurría que voy a escribir un capítulo y un versículo hoy, esta mañana, sino que toda la carta, él lo escribía como escribirías vos una carta, ¿verdad? A alguien, escribía, ¿verdad? Entonces esta división, que a veces no nos damos cuenta, pero él está siguiendo el tema, él concluye el tema del capítulo 4 para nosotros con el primer versículo del capítulo 5, donde dice, justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Le queda bien? Claro, esa parte. Ok. Entonces, Santiago o Pablo. ¿Quién de los dos tiene razón? Ahora le voy a decir que los dos están en lo cierto. Y enseguida le voy a explicar cómo es esto, pastor. ¿Cómo es? Lo que pasa es que ellos están viendo la vida de Abraham desde dos perspectivas diferentes. Escuchen lo que le voy a decir. Están viendo la vida de Abraham desde dos perspectivas diferentes. Así que, ahí va. Tengan en mente que existe tal cosa como una justificación delante de los ojos de Dios, y esa es por la fe. ¿Cómo soy justificado ante los ojos de Dios? Por la fe. ¿Se acuerdan del domingo pasado que hablé del ladrón de la cruz? ¿Cómo él fue justificado? ¿Por sus obras? No, por su fe. Es decir, no tuvo ni un momento en que él pudo hacer ninguna obra, si estaba colgado en la cruz y después se murió. Así que, ¿cómo es que el Señor le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso? Por la fe, no por sus obras. Así que hay una justificación ante los ojos de Dios, y esa es por la fe. Esta justificación es la justificación que nos sirve a nosotros para la salvación y para la vida eterna. Pero también existe, y ahora vamos a Santiago, existe la justificación ante los ojos de la humanidad, a los ojos de las personas, y esa es por obras. La gente no puede ver tu fe. Yo no puedo aquí mismo, ahora yo creo que la fe de aquí, fulana y mengana, está en un 80 por tipo la temperatura, ¿viste? Tiene 80 grados, 40 grados. La gente no puede ver tu fe, pero sí pueden ver tus obras. Y estas son las dos caras de la moneda de la justificación. ¿Se dan cuenta? Uno es delante de Dios. ¿Quién habla de eso? Santiago, no, Pablo, perdón. Y otro es delante de los hombres. ¿Quién habla de eso? Santiago. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ya están más tranquilos, ahora no se van a ir aquí como el asunto de la salvación. No. Delante de Dios la salvación es por la fe. Delante de los hombres, ¿cómo yo sé que vos sos salvo? Por tus obras. Porque yo pues no puedo medir tu fe, no tengo idea de qué crees vos realmente. Nunca me senté a hablar contigo, qué sé yo. Además me podés engañar, ¿verdad? De hecho, hay dos significados generales para la palabra justificado en el griego, que es dicaio. Y el primer significado es es una declaración legal de ser justos. Romanos 3:24, ¿qué versículo Pablo escribió? Romanos 3:24. Dice, justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente. Vos sabés que es el único lugar en la Biblia en donde está esta palabra gratuitamente, lo escribió Pablo, ¿eh? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo yo puedo pagar mi salvación? No hay forma. Es gratis. Eso dice la palabra de Dios, no lo invento yo. Es gratis, es decir, que si vos demasiado querés pagar tu obra y te pones a hacer obras, querés pagar tu salvación, perdón, y que te pones a hacer obras, te pones a dar dinero,
te pones a, no sé, a hacer cosas para que la gente reciba algo y que Dios te vea y que por eso vas a ser salvo, estás perdida o perdido. Honestamente. Porque la salvación delante de los ojos de Dios es por fe y no por obras. Y eso es lo que dice acá la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señores, Pablo, como hombre del Sanedrín, era un hombre que conocía bien la ley. Y como aquellos que conocen bien la ley, que son los abogados, él sabía de que había algo que hay que justificar para poder ser libres, ¿verdad? Y Pablo, en esta declaración legal y forense, una declaración legal y forense, por el cual el creyente es declarado justo ante Dios. El creyente es literalmente absuelto por el juez divino del universo, en el juzgado de la santidad y justicia. Y esa es una cara de la justificación en la corte de Dios. Yo voy a la corte de Dios y delante de Dios soy un pecador. Apocalipsis dice, capítulo 22, ninguna cosa pecaminosa va a entrar al reino de los cielos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así que me voy hasta el cielo, en la entrada no voy a poder entrar ahí, me voy hasta el cielo, me dice, no, alto aquí, usted es un pecador. ¿Y yo qué le voy a decir? No, espérate, voy a contar, no era tan pecador. Me puedo hacer canchero ahí, ¿viste? Algunos dicen que es el apóstol Pedro que está ahí. Nada de eso es bíblico, entre paréntesis, pero bueno, supone que haya alguien en la puerta del cielo. Y entonces, delante del Señor, cuando estoy, Dios es un Dios justo. Él es juez. Así que Él se sienta en el estrado del juez y dice, usted es pecador, va a ser condenado. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8? Abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Así que sale el abogado y se pone al lado mío, le dice, perdón su excelencia, juez, él es un pecador y está muy bien, pero ya pagó, ya está pagado, está saldada su deuda, ya no debe nada. Y por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos entrar al cielo. O si no, no tendríamos ni una oportunidad, señores, de llegar al cielo. ¿Les queda claro esto? Bueno, quería hacer un énfasis muy importante. Es una declaración legal de ser justos realmente, ¿eh? Y es una declaración legal. La primera cara de la justificación es delante de Dios. Y delante de Dios somos justificados por la fe. ¿De acuerdo? Ahora vamos delante de los hombres. Segunda cara de la moneda. Esta es la parte que hoy estamos en Santiago. Yo no voy a comenzar a hablar de Romanos porque estamos en Santiago. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Les quedó claro la primera parte porque a partir de ahora vamos a hablar de las obras. Así que les quede claro la primera parte, ¿verdad? ¿Ok? Cortito pero clarito. Y esta es la justificación o la demostración en la corte de la opinión pública, ¿ok? De la opinión pública, no delante de la corte de Dios, es la corte de la opinión pública, ¿de acuerdo? Y en la corte de Dios la justificación toma lugar en un momento, va a tomar lugar en algún momento, pero en la corte de la opinión pública todo el momento estamos siendo juzgados, entre paréntesis, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que mientras Pablo usa este versículo para probar que Abraham fue justificado antes de haber hecho alguna obra por Dios, el apóstol Santiago va a usar la vida de Abraham para probar que lo que Abraham hizo por Dios probó que realmente él le pertenecía a Dios, delante de los hombres.
Y Pablo hace énfasis a la raíz de la salvación y Santiago hace énfasis al fruto de la salvación. ¿Le queda claro? Santiago hace énfasis al fruto de la salvación y Pablo hace énfasis a la raíz de la salvación, que es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 22 dice, ¿no veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe estaba actuando. La palabra acá es sinergia, es decir, en nuestro castellano es sinergia, es decir, que trabajaban juntos la fe y la obra. Y Santiago le dice que la fe de Abraham fue perfeccionada. Esta palabra perfeccionada es una palabra favorita de Santiago. Le gusta mucho él hablar de esto. ¿Y qué significa esta palabra perfeccionada? Madurez. Eso significa madurez. Uno es perfeccionado como mujer, como hombre y va madurando. Y Pablo lo que está diciendo es que la fe de Abraham fue madurando. Y se dio cuenta que comienza con el versículo Santiago 22 y él escribe Santiago capítulo 2. Vamos a irnos un poquitito ahí. Vamos a Santiago 2. Y en prensa el versículo 22 dice, ¿no veis? O sea, subrayen ahí la palabra ves. No ves, no ves, es decir, que hay que ver, o ya ves. Míralo a Abraham, eso es lo que le está diciendo. ¿Pudo acaso Abraham haber ofrecido a Isaac sin haber madurado en su fe? Pudo haber llegado a ese momento en el cual él levanta, lo pone en el altar a Isaac. Para los que somos padres, vos pensás bien, ¿le matarías a tu hijo que no hizo nada malo? Entre paréntesis, su hijo, que Isaac no había hecho nada malo. Pero Dios le dice, dame tu hijo. Y llevó un cuchillo para matarlo. Entonces, pudo haber hecho Abraham eso. Pudo haber hecho Abraham eso si él no hubiera madurado su fe. En otras palabras, Abraham ofreció a su hijo en sacrificio en Génesis capítulo 22 y todos pudieron ver que él había madurado su fe. Habían pasado 50 años de crecimiento. A esta altura, Abraham ya había pasado desde que Dios le promete que iba a darle una gran nación 50 años. Y ahora quedaba evidenciado en la corte de la opinión pública, en el monte de Moriah, el monte del Sinaí, el monte de Sión, ese hecho de que Abraham tenía una fe, de verdad. Así que veamos juntos aquella escena unos minutos nada más. Este fue probablemente el acto de fe más grande de un ser humano ha tenido que demostrar. Pero antes de presenciar a Abraham levantando el cuchillo en alto para quitarle la vida a su hijo Isaac, creyendo que Dios lo resucitaría. Eso dice Hebreos capítulo 11, que Abraham creía que yo le puedo matar a mi hijo porque Dios lo puede resucitar. Imagínense la fe. Porque Dios lo va a poder resucitar. Yo creo que él puede hacerlo. Y antes que Abraham subiera al monte de Moriah con su hijo, antes que todo esto ocurra, piensen en el recorrido de la fe de Abraham. Presten atención, no se duerman acá esta parte. Van a darse cuenta que la fe de Abraham iba un peldaño, otro peldaño y subía su fe. Iba creciendo. Imagínense, vamos a ir, yo le voy a relatar nuevamente. Él en algún momento tuvo que salir sin saber a dónde iba. En algún momento, capítulo 11 vamos a irnos ahí, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 8.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué lindo, ¿eh? Tené tu casa. Tu papá es el rey en Ur de los Caldeos. Ahí era el lugar donde vivía Abraham, en la zona de Irak. Hoy, donde estaba la antigua Babilonia, en esa zona vivía Abraham. Ahora recibe una llamada de Dios. Estaba casado ya con Sara. Le dice a Sara, ¿sabes qué? Tengo un llamado de Dios. Qué bueno, Abraham. Vamos a salir de aquí. Pero acá estamos bien, ¿eh? Están nuestros parientes, los vecinos, son todos gente, estamos bien acá. Salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde. Esto no es fe. ¿No le parece? Dejar todas tus cosas y irte sin saber a dónde iba, ¿no les parece fe? Versículo 9. Por la fe habitó, este es Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, vivió como peregrino, como extranjero en otras tierras por fe. Salió sin saber a dónde iba, después vivió como extranjero por fe. Y también ofreció a Isaac, miren lo que dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su primogénito. Es decir, fue un escalón más. El momento definitivo de la fe de Abraham fue Génesis capítulo 15, cuando él descansó completamente en la palabra de Dios y él le creyó a Dios. No se nos dice nada si Abraham le creyó a Dios inmediatamente o pensó, si tuvo que pensar o si tuvo que orar por un tiempo. No se nos dice nada sobre eso, pero sí se nos dice que Abraham le creyó a Dios por medio de la fe. Y eso no significa que desde ese momento en adelante Abraham vivió una vida perfecta piadosamente. La vida de fe no es una vida de perfección, y anoten esto porque para mí es importante. La vida de fe no es una vida de perfección, quiero que escuchen bien, sino una vida de progresión. ¿Les queda claro? La vida de fe no es una vida de perfección, es una vida de progresión. Progresamos en nuestra fe. Un autor dice que la vida de Abraham fue una serie de entregas a Dios. Entregaba una parte, entregaba otra parte, entrego, hasta llegar a una gran entrega cuando tuvo que entregar a su propio hijo. Primero, Génesis 12:1, dejar a su padre y entregar la única vida que conocía él en la tierra de Ur de los Caldeos. Segundo, él tuvo que atravesar la situación donde tuvo que entregar las planicies del Jordán a su sobrino Lot. Génesis capítulo 13. ¿Se acuerdan de la historia de Lot y de Abraham? ¿Sí? Le tuvo que entregar. Elegí vos, le dijo. Y él eligió el mejor lugar para los cultivos, la planicie del Jordán. Después Abraham tuvo que entregar a Agar y a Ismael. ¿Se acuerdan que había una lucha en su casa? Porque Agar se quejaba o se burlaba de Sara. Y además después cuando nace Isaac, Ismael comienza a su hermano menor a darle unos tuques y había problemas ahí. Entra Ismael y Isaac y él tuvo que entregar a Agar, le dejó salir a la egipcia al desierto, prácticamente a la muerte. Y luego de 50 años de haber recibido la promesa de un hijo de quien saldría una nación, Dios le dice a Abraham, ya se fue Agar, ya se fue Ismael. Ahora le dice Dios, ahora me vas a entregar tu hijo, Isaac, y quiero que lo mates en el monte de Moriah. Y cuando Dios le habló a Abraham, Abraham ya tenía 100 años. Abraham ya tenía 100 años. Toma ahora tu hijo. Génesis capítulo 22, versículo 2, le voy a leer. Toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Será que escuché bien? Dijo Abraham. Espera,
volvé un poco. ¿Será que no era un poco testarudo? Abraham, toma ahora a tu hijo, le dijo. Y Abraham pudo haber dicho, tengo 2 hijos. ¿Cuál de los 2? Tu único hijo, le dice. Bueno, técnicamente hablando, Isaac como Ismael son hijos de sus respectivas madres y son hijos únicos también para sus madres. No, toma al que amas, le dice él. A Ismael también le amo, habrá dicho Abraham. Y Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, el que amas, a Isaac, le dice. Fin de la conversación. Ahí está. Ya te dije, ya te digo lo que te digo, ¿verdad? Y Santiago, en el libro de Santiago, va a decirnos que vean a Abraham, véanlo en el monte de Moriah y díganme, ¿no es esa la mayor muestra de fe de un hombre? Vean cómo entrega a su propio hijo a Dios. Dios le había prometido a Abraham un hijo cuando él tenía 75 años y Sara tenía 65 años. Estaba medio viejito ya para tener hijos. Sobre todo Sara. La expectativa de vida en ese entonces era 120 años, más o menos. Así que todavía existía la posibilidad un poco lejana, pero de que pueda tener Sara un hijo. Y sin embargo, pasó el tiempo, las posibilidades cada vez eran más remotas y cada vez más remotas, casi ya era imposible. Y 10 años después de haber dado esa promesa, Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Y Abraham le respondió, y ya que eres mi escudo, y ya que sos mi recompensa, Dios, ¿por qué es que aún estoy esperando a un hijo? ¿Por qué no tengo aún? Y Dios le dijo a Abraham que mirara hacia el cielo y que vea todas las estrellas del cielo. Y Abraham estaba en un lugar desierto, el cielo así era lleno de estrellas, ¿verdad? Despejadísimo. Y así va a ser la cantidad de descendencia que vas a tener, Abraham, le dijo. Y luego esperó otra vez, desde que eso le dijo Dios a Abraham, esperó otra vez 14 años. Abraham pudo haber dicho, esta vida de fe no me conviene mucho. No es muy conveniente esta fe que tengo que tener en Dios. Las probabilidades de que él tenga hijo y que Sara tenga hijo ya eran casi nulas. Y cuando todo lo que Dios le prometió a Abraham parecía ya imposible, justo antes de que Abraham soplara su velita de los 100 años y Sara la velita de los 90, ella da las increíbles noticias y 9 meses después nace Isaac. El niño crece y Abraham experimenta prosperidad durante aproximadamente 30 años y de hecho todas sus oraciones son contestadas, increíble. Uno casi puede imaginarse a Abraham pensando, ya no tendré más pruebas de fe. Y yo le voy a decir una cosa, eso nunca pasa. Si alguno de ustedes creen que ya yo suficiente pruebas de fe ya tuve. Lo mismo va para nosotros, queridos hermanos. La mayor prueba de fe sigue siendo la próxima que está por venir. Hoy nos desanimaste, pastor. No puede haber más que la que ya sufrí. Pero así pasó con Abraham también. Y esto es lo que Dios te pide que hagas ahora. Que evidencies esa fe dinámica, que es una fe poderosa. Dice Génesis 22:2, Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo en el monte que te doy a indicar. Y Dios le prometió a Abraham que él proveería un cordero para el sacrificio. Miren, vamos allá a Génesis, un minuto nada más. Génesis capítulo 22. Pero esto también es muy importante, porque nada en la Biblia, entre paréntesis, está de balde. Todo lo que está escrito acá tiene una razón. Capítulo 22, versículo 8, dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cordero,
para el holocausto. ¿A dónde iban? Al monte de Moriah, en el mismo lugar donde Jesucristo muere. Dios se proveerá de corderos. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya Dios la había detenido, no vas a matarle a tu hijo. Y ahora aparece un carnero. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En ese mismo monte, siglos después, iba a aparecer aquel que había sido la promesa. Si prestaron atención, el cordero no es el carnero. ¿Se dieron cuenta del versículo? ¿O no se dieron cuenta? Subrayen ahí. ¿Qué es lo que encontró Abraham? Un carnero, no un cordero. La promesa era que Dios iba a proveer un cordero. ¿Y quién fue el cordero? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí apareció y la promesa se cumplió. ¿Vieron? Todo esto es lo que Santiago y Pablo están explicándonos para que entendamos un poquitito toda la sinergia que hay detrás de esto. Y es fácil para nosotros minimizar las pruebas de los demás y magnificar las nuestras. Dios nos hace pasar por momentos difíciles de fe. Si yo les puedo contar, Dios es un Dios que nos muestra que la fe es progresiva. Muy joven, creí que mis hermanos iban a conocer a Cristo como su Salvador personal y que mis padres alguna vez creerían en Cristo como su Salvador. Y Dios contestó. Muy joven, Dios obró el milagro que yo pueda terminar mi carrera. No era tan fácil para mí. Y pueda tener un trabajo. Y Dios es un Dios de milagros. Muy joven. Creí que que Dios iba a usarme para abrir alguna vez una iglesia. Y a los 25 años, después de muchísimas pruebas en la iglesia madre, Dios obró el milagro y se abrió la iglesia del centro. Dios siguió trabajando mucho tiempo en mi vida y apenas nos abrimos como iglesia, creímos que comprar una propiedad era factible, aunque no teníamos un peso partido por la mitad, y Dios obró y hoy tenemos un local hermoso donde estamos hoy. Aunque en primera vez fue allí sobre la calle Cuarta, entre Yebros e Iturbe, finalmente terminamos aquí. Estando aún muy animado, cuando aún tenía 4 años como pastor, tenía apenas 29 años de edad. Mi hija menor, Paola, 1 año y unos meses, se enferma de una enfermedad de muerte. Y Dios le preguntaba yo qué es lo que quería. Con mi esposa le dijimos a Dios que ella realmente le pertenecía a Él. Pero si su deseo era mostrar su gracia por nosotros, que milagrosamente se salve. Y Dios hizo eso y la salvó para mostrar testimonio a los médicos que dijeron que no se iba a salvar, a las enfermeras que ya esperaban nada más que ella muera, y demostró que una fe es poderosa y que Dios es poderoso. La fe continuó, porque tuve que pagar la cuenta del hospital
durante 8 años 8 millones de guaraníes. Piensen ustedes cómo pagás 30 años atrás prácticamente, 28 años atrás, pagar 8 millones de guaraníes cada mes. ¿Cómo hacía? No sé. Dios es poderoso. Terminé de pagar, pero ¿qué hizo Dios? Mi fe progresó. Y puedo continuar hablándoles, les cuento. Pero sé una cosa, que Dios aún no ha terminado conmigo. Me enfrenté al desafío por la gracia y por la misericordia de Dios. Y por su gracia llegué hasta aquí hoy. No sé qué va a pasar mañana, pero Dios tiene un propósito muy especial que quiere hacer así. Es fácil para nosotros minimizar las pruebas de los demás y magnificar las nuestras. Y aquí es donde vemos que Santiago no se pone a hablar de Abraham para mostrarnos que él conoce el Antiguo Testamento. Y él usa la decisión de la fe de Abraham como un ejemplo para nosotros. Y él está diciendo esto. Él está diciendo que es Abraham quien aceptó las pruebas de Dios. A veces de forma imperfecta y otras veces de forma completa. Y así debe ser en nuestras vidas. Fue Abraham, porque es fácil cuando uno quiere criticar las pruebas de los demás. Hasta algunos dicen seguramente porque pecaste. Pero Abraham aceptó las pruebas de Dios. Abraham, quien aceptó las pruebas de Dios, a veces de forma completa y otras veces imperfecta, debe ser nuestro ejemplo de una fe viva y dinámica. Y esto es mucho más que simple historia del Antiguo Testamento, queridos hermanos. Para Abraham esto fue la culminación de 50 años de pruebas que le daban la oportunidad de probar una fe madura, demostrada ante la corte de la opinión pública, y esta es la vindicación de una fe dinámica. Mateo capítulo 5, versículo 17, mientras dejo eso y ustedes escriben, dice, así alumbre. Escuchen lo que dice el versículo. El Señor Jesucristo está hablando. Mateo 5, 16. Así alumbre tu fe, vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice el Señor. ¿Qué cosa de nuestras vidas será la que cause que un incrédulo diga, esa fe sí que es genuina? ¿Qué cosas? Y esto es lo que Santiago nos está enseñando. Nosotros damos fe verdadera y poderosa, ¿cuándo? Por medio de nuestra entrega incondicional a Dios. Pero no solamente eso, sino también porque damos generosamente a Dios. Y no solamente porque damos generosamente a Dios, sino porque servimos a los demás. Y no solamente mostramos nuestra fe cuando entregamos incondicionalmente a Dios, generosamente a Dios, servimos a los demás, sino también por cómo practicamos lo que predicamos nuestro día a día. Y no solamente por eso, sino por cómo nuestras vidas se someten y confían en Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles. La fe dinámica, queridos, es una fe verdadera, es una fe poderosa, es aquella que obedece a Dios, es aquella que obedece a Dios y se manifiesta en la vida diaria. Y no cabe duda que todavía existen miembros de iglesias que aún no viven una fe dinámica. Y estas personas encajan perfectamente en la descripción dada al libro de Tito, donde dice Tito 1:16, anoten por ahí, Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, escuchen, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Escuchan?
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16, no lo digo yo. Si quieren quejarse, quéjense a Pablo alguna vez allá en el cielo. Tito capítulo 3, versículo 8. Pablo amonesta a la iglesia y dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Cómo quiere que insista? Con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. Anoten ahí y verifiquen después el versículo. Voy a la conclusión. Creo que todos entendieron hoy cómo es la fe verdadera y cómo es la fe poderosa. Entonces, ¿qué les ha impedido Dios? ¿Qué les impide hoy que entreguen a Dios sus vidas? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? ¿Qué le ha pedido Dios a ustedes? Que pongan esta mañana, hoy, en el altar de su vida a Dios. ¿Qué cosa difícil hoy le ha pedido Dios que hagan? La fe muerta va a decir, cada creyente debería entregar lo que sea que Dios le pida, pero luego no va a hacer nada. Muy lindo el estudio de hoy, pastor, pero no van a hacer nada. Esa es la fe muerta. Espero que ninguno acá venga a decirme muy lindo el estudio hoy y que después no haga nada. Segundo, la fe demoníaca va a decir, todo lo que Santiago dijo es cierto, pero jamás se va a entregar al Señor Jesucristo. Sí, es cierto, pero nunca va a ser lo que dice el Señor Jesucristo. Sin embargo, los que tienen una fe dinámica en esta mañana van a decir, me voy a someter, me voy a entregar a Cristo, voy a darle todo lo que me pida, deseo madurar en la fe y aunque a veces no pase las pruebas de forma perfecta, estoy totalmente dispuesto a hacer lo que Dios me diga, voy a vindicar mi testimonio en la corte de la opinión pública, delante de las personas. Yo realmente le pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí. Y escuchen lo que dijo Juan Calvino. La fe sola justifica. Claro que sí, eso dijo Juan. Pero la fe que justifica nunca está sola. Esta fe va siempre acompañada de obra. Muy joven aprendí, queridos, de que no es el tamaño de mi fe lo que cuenta. Escuchen lo que le voy a decir y con esto concluyo. Muy joven aprendí que no es el tamaño de fe lo que cuenta, sino lo que cuenta. Escuchen lo que le voy a decir, porque esto si aprenden hoy al salir de aquí, se van con esto que le voy a decir para finalizar. Voy a darme por satisfecho. Muy joven aprendí que no importa el tamaño de mi fe. Lo que importa es el tamaño de mi Dios. Si queremos crecer en la fe y tener una fe dinámica, tener una fe poderosa, tendremos que tener la fe en un Dios muy grande, en un Dios todopoderoso. Miren, cuando yo manejo mi auto, yo puedo dar la vuelta con un dedo. Mi auto debe pesar 2 toneladas, 4 toneladas, no sé cuánto. Pero yo puedo dar la vuelta con un dedo mi auto. ¿Por qué? Por la dirección hidráulica. Que la dirección hidráulica es muy fuerte. Simplemente mi dedo activa la dirección hidráulica y hace que eso funcione. Ese dedo es como mi fe. Y ese dedo es como la oración. La fe tiene que tener un objeto. Escuchen lo que le voy a decir. La fe tiene que tener un objeto. Escuchen, algunos solo tienen fe en la fe. Vos te acercás y le decís, che, vos tenés fe. Yo sí tengo fe. ¿Fe en qué? No tengo fe. Algunos solo tienen fe en la fe. Y eso es todo. La fe
en sí misma, escuchen lo que le voy a decir, la fe en sí misma no tiene poder. No es la fe la que mueve montañas, es Dios el que mueve la montaña. La fe es una virtud humana, no tiene poder. El poder de la fe está en Dios. Y Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Pedís y no recibís. Pedís mal. Y no reciben porque no piden. ¿Y cuál fue la última vez que le dijiste a Dios algo que requiere fe de tu parte? Puedes decir a Dios frente a las pruebas, no sé cómo hacer con esto, cómo va a pasar esto, no sé a dónde va, a dónde voy a estar, pero sé que tú eres Dios, un Dios fuerte, tú eres un Dios poderoso y nos ponemos en tus manos en medio de esta prueba. Para Dios, queridos hermanos, no hay problemas grandes ni chicos. Para Dios nada es imposible. Nosotros tenemos que ampliar el significado en nuestras mentes del Dios que tenemos. Tenemos que conocer. Y mientras vamos conociendo a Dios, mientras nos enfrentamos a las pruebas, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir siendo fieles a Dios, tenemos que seguir al Dios que responde nuestras oraciones, como dice su palabra. Tenemos que confiar en sus promesas, porque Él no falla. Él, si te prometió, te va a dar. Él no falla. Pidan a Dios cosas grandes, no cosas pequeñas. Pidan a Dios cosas grandes, cosas conforme a sus promesas. Esa es una fe intencional. Y eso es vivir intencionalmente en nuestra vida cristiana. Vamos a ponernos de pie. Es muy importante conocer al Dios en el cual depositamos nuestra fe y su grandeza. Y si vos querés lograr algo en la vida, necesitas apoyarte en el Dios poderoso del cual nos habla la palabra de Dios. En ese Dios. No en tu propia fe en vos mismo ni en lo que vos podés lograr, sino en el Dios todopoderoso que te puede llevar a un sitial cada vez más alto. Decirle así: Padre bendito, no sé, Señor, si es que hasta aquí lo único que hice fue tener fe en la fe y no tener esa fe grande que tu palabra hoy me enseñó, Señor. Yo quiero tener una fe poderosa, una fe dinámica, y para eso probablemente hoy, Señor, tomo la decisión de entregarte mi vida, Señor. Entregarte mis problemas, entregarte mi familia, entregarte mis hijos, entregarte mis problemas financieros, entregarte todo lo que, Señor, es un problema en mi vida. Porque tú puedes con ellos, Señor. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Porque a ti te gusta hacer las cosas que son milagros. Y te ruego, Señor, que hagas un milagro en mi vida. Sueño en hacer algo grande para tu gloria, Señor. Quiero dar testimonio de mi fe. Quiero que más personas crean en Jesucristo como su Salvador personal. Que más personas lleguen al cielo, Señor. Gracias al testimonio de vida que sea mi vida, Señor, para tu gloria. Eso es lo que más deseo, Señor. Ayúdame. Te necesito, Señor. Sé que separado de ti nada puedo hacer, Señor. Reconozco hoy y me entrego de verdad, Señor. No miento, me entrego de verdad en tus manos. En el precioso nombre de aquel que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.